Qué bueno estar con ustedes una vez más y poder estar hoy ya disfrutando de este discipulado que ha bendecido tanto mi vida como la vida de aquellos que han estado recibiendo cada viernes este discipulado que nos va transformando y nos está llevando de gloria en gloria. En este momento estamos trabajando precisamente con el manual manifestando el poder de Dios, que es el manual número 6. Y nos hemos dado cuenta, después de ver el manual de evangelismo, nos dimos cuenta de que la evangelización va acompañada precisamente de la manifestación del poder de Dios. Y eso es lo que hemos estado aprendiendo, viendo que no solo es la proclamación del evangelio, sino la demostración del poder de Dios, pero también la manifestación del reino de Dios aquí en la tierra. Hoy vamos a entrar ya de lleno a la lección número 2, que tiene que ver precisamente con la proclamación y demostración del poder de Dios. Una cosa es proclamar y otra cosa es demostrar. Y las dos cosas no pueden estar separadas, tienen que ir enlazadas, ya sea demostrando el poder de Dios o ya sea proclamando y manifestando ese poder de Dios. Entonces, hoy vamos a ver dos cosas importantes. Una, la proclamación, y dos, la demostración del poder de Dios. En las preguntas para reflexionar encontramos las tres preguntas que son importantes para todos los discípulos. La primera de ellas dice: ¿crees que la predicación de nuestro tiempo causa impacto en las personas? ¿Crees que la proclamación del reino de Dios realmente está acompañada de demostraciones? ¿Crees que es casualidad que la demostración del poder de Dios acompañe a la proclamación del reino? Estas tres preguntas es necesario hacerlas a los discípulos, debido a que aquí medimos si ellos han leído la enseñanza o si ellos tienen alguna idea de lo que se está trabajando el día de hoy. Podemos medir a nuestros discípulos si conocen algo o si no conocen nada, o si tienen algún argumento sobre este asunto, pero lo importante es hacerlo para poderlos llevar al correcto diseño de la palabra del Señor. Por eso las preguntas para reflexionar no debemos omitirlas, necesitamos hacerlas y escuchar y oír a cada uno de los discípulos para saber qué es lo que piensan, qué es lo que creen, qué es lo que ellos han visto o qué incluso se les ha enseñado. Por eso es importante hacerlo. En el texto para memorizar lo encontramos en 1 Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a ir a las escrituras. 1 Tesalonicenses capítulo 1 y vamos a ver hoy este texto para poder iniciar ya nuestro discipulado. Es importante que estemos viendo también reforma apostólica y que estemos viendo el adiestramiento en línea. Estas dos herramientas que Dios ha dado nos permiten conocer el diseño y la revelación de Dios. Debido a que nuestro apóstol semana tras semana nos está dando la revelación, necesitamos actualizarnos, ir al paso de lo que Dios le revela a nuestro apóstol para que ministros y la iglesia completa puedan ir caminando juntamente con la revelación que Dios nos da. Revelación recibida, revelación ejecutada. Eso nos va a permitir ir en el proceso de esta transformación. De la misma manera, el profeta César del Cid, un maestro en las escrituras,
también nos ha estado compartiendo sobre el adiestramiento en línea. Es muy importante que nosotros oigamos y que nosotros estemos actualizándonos en lo que Dios nos está mostrando a través de su siervo, el profeta César del Cid. De la misma manera, Dios sigue agregando revelaciones, Dios sigue ampliándonos en el discipulado. Recordemos que el discipulado es para establecer estilo de vida del reino de Dios en nosotros. Y el adiestramiento es para la preparación de servir al Señor conforme al diseño de la palabra del Señor. Y Reforma Apostólica establece la base, la doctrina, establece el fundamento para que usted y yo caminemos no según nuestro criterio, sino según el fundamento que Dios le revela a nuestro apóstol. Las tres cosas es importante que usted y yo las oigamos, las entendamos y las ejecutemos, pero también que las compartamos a otros. Entonces, veamos en el texto a memorizar en 1 Tesalonicenses 1:5. Dice la Escritura de esta manera: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Aquí encontramos el versículo en el manual, pero voy a leerlo también aquí en las Escrituras. Dice: pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuál fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Muy bien. La base de este texto que hoy estamos leyendo tiene que ver con dos cosas: la palabra que predicamos y el poder que manifestamos. Pablo dice que este evangelio no llegó solamente con palabras, sino que llegó también con poder en el Espíritu Santo. Esto nos da a entender entonces que la predicación o la proclamación del evangelio tiene que ir acompañada de la demostración de ese poder. Si no, solo estamos enseñando una parte y nuestro mensaje puede quedar en la nada, en el vacío, y podemos estar solamente enseñando teoría, pero no la práctica. Y si algo necesitamos es llevar a la iglesia a que proclame y que manifieste o demuestre ese poder de Dios. Porque esto no es solo para los ministerios, esto es para la iglesia de Jesucristo. Esto es para cada discípulo. Es cierto, cada pastor, cada profeta, cada evangelista, cada maestro, cada apóstol debe proclamar y manifestar este reino de Dios. El poder de Dios es para todos los que somos iglesia de Cristo. Y Pablo le está hablando precisamente a la iglesia de Tesalónica, diciéndoles que no se queden solo en la proclamación, sino en la demostración, porque él mismo les está declarando a ellos que él no llegó solo con palabras, sino con la demostración del poder de Dios. El apóstol Pablo a los romanos incluso les habla y les dice: porque no me avergüenzo del evangelio, capítulo 1, verso 15 y 16, porque es poder de Dios. Ahí nos está hablando del evangelio, nos está hablando de la proclamación, pero también nos está hablando de la demostración del poder de Dios. Entonces, el evangelio que nosotros predicamos no es un evangelio de letra, de palabra solamente, sino va acompañado de las demostraciones del poder de Dios, y se establece así el reino de Dios. Entonces, en el contenido de la lección
encontramos ya varias cosas. La primera es la demostración de las buenas nuevas. Esto es bien importante porque cuando nosotros enseñamos, nosotros tenemos que tener la base. Y la base o la información que la Escritura nos proporciona en los evangelios deja bien claro que no podemos separar los verbos proclamación y demostración, predicación y acción, decir y hacer en la vida de Jesucristo. Esto definitivamente nos hace ver a nosotros ya que en la vida de nuestro Señor Jesucristo no solo se dio la proclamación, sino la demostración de ese reino, de ese poder. Entonces, esos verbos que vimos ahorita, que es proclamar y demostrar, predicación y acción, el otro es decir y hacer, deben pasar específicamente ahora en la iglesia, en los discípulos, en los discipuladores, en los pastores. Necesitamos demostrar que lo que predicamos es real, es verdadero, es genuino, que es el reino de Dios establecido en nosotros. Entonces, ya las Escrituras nos revelan a nosotros esa proclamación, esa demostración, esa predicación y esa acción, ese decir y ese hacer que debe existir también en la iglesia. En el primer capítulo del Evangelio de Marcos, vamos a ir a Marcos capítulo 1, vamos a encontrar nosotros que en la vida de Jesús hay varias cosas que ocurrieron específicamente en ese capítulo. Y por eso es importante para nosotros verlo hoy, para que podamos establecer el diseño correcto en nuestra vida, en la proclamación y la demostración de este reino. Marcos capítulo 1, por lo menos hay 5 cosas que ocurrieron en Marcos capítulo 1, en la vida de Jesús, como decíamos al principio, en la proclamación y en la demostración de ese reino, de ese poder, del poder de Dios. Entonces, cuando nosotros vemos a Cristo, lo vemos a nosotros que en la vida de la iglesia debe estar ocurriendo lo mismo. Los mismos principios del Evangelio de Jesucristo son los mismos que deben estarse manifestando hoy en la iglesia de Cristo. Marcos aclara que el evangelio presentado a partir de aquí es un evangelio integral que tiene que ver con señales y maravillas. ¿Cómo es este evangelio? Integral. ¿Por qué? Porque tiene la demostración de señales y maravillas. O sea, es un evangelio que se oye, pero es un evangelio que también se ve. Y es importante que nosotros veamos hoy en Marcos capítulo 1, verso 15, lo que dice la Escritura. Miren lo que dice ahí. Diciendo, está hablando Jesucristo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creed en el Evangelio. ¿Qué es lo que está haciendo Jesucristo aquí? Precisamente en este momento, en este versículo, lo que Jesucristo está haciendo es predicar el evangelio del reino de Dios, la proclamación. Pero luego encontramos en el verso 25 la demostración. Vea conmigo, verso 25 dice: pero Jesús le reprendió diciendo, calla. ¿Qué significa eso? Un hombre que estaba endemoniado. Y Jesús, al entrar a la sinagoga, se encuentra precisamente con un hombre que tenía un espíritu inmundo. Y viene el Señor y dice, pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él.
Y el espíritu inmundo, dice en el verso 26, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Qué es lo que vimos al principio? La proclamación del reino, la proclamación del poder de Dios. Pero ¿qué vemos en el verso 25-26? Vemos la manifestación, la demostración de ese poder. Pero veamos en el versículo 31 de este mismo capítulo, verso 31, dice así. Voy a leer el verso 30 para que sepamos bien. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella a Jesús. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente le dejó la fiebre y ella les servía. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? No solo la proclamación, sino la demostración del poder de Dios. Y si usted se da cuenta, es solo en este capítulo. Solo en este capítulo estamos viendo ya esa proclamación y demostración en la vida de Jesucristo. Recordemos los verbos: proclamar y demostrar, predicación y acción, decir y hacer. Y en la vida de Jesucristo precisamente pasó eso, un evangelio integral que tiene que ver con señales y maravillas. Entonces ya vemos aquí tres cosas: Jesús predicando el evangelio del reino, Jesús echando fuera un espíritu inmundo de un hombre, el tercero, sanando a la suegra de Pedro de la fiebre. Y en Marcos 1:34 dice la escritura: y sanó a muchos. Pero voy a leer del verso 32. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades. ¿Y qué dice? Y a los endemoniados, y a toda la ciudad, y toda la ciudad se agolpó a la puerta, dice, y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Mire qué tremendo. Todo un pueblo, que dice, se agolpó y le traían todos los enfermos, dice. Qué tremendo, ¿verdad? Y dice, y a los endemoniados, y a muchos, dice, en el verso 34, sanó, que estaban enfermos de diversas enfermedades, y echó fuera muchos demonios, y no dejaba hablar a ningún demonio. Mire qué tremendo. ¿Qué era esto? ¿Se puede imaginar usted este cuadro viendo a Jesús ya de noche? Cuando llegó la noche, le traen a todos los enfermos, le traen a todos los endemoniados de ese pueblo. ¿Se puede imaginar a qué horas pudo terminar Jesús de ministrar? ¿A cuántos liberó Jesús? ¿A cuántos sanó? Dice aquí, a muchos. Qué importante, ¿verdad? Qué energía, qué poder, qué manifestación de Dios en la vida de Jesucristo. Solo en este capítulo encontramos 5 cosas poderosas. A muchos sanó de diversas enfermedades, y a muchos leprosos también dice que los limpió. En el verso 41 dice específicamente: y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó y le dijo: quiero, sé limpio. Hablando de quién, de un leproso. Ahora, aquí estamos ya nosotros entendiendo lo que es la proclamación y la demostración del poder de Dios. Cada uno de nosotros somos llamados a proclamar y a demostrar el poder de Dios. Es un mandato de parte de Dios para Misión Cristiana en Calvario, la demostración del poder de Dios, manifestar el poder de Dios. Así como el evangelismo, así es la misma manifestación del reino de Dios. Cuando usted va a los evangelios, usted puede encontrar un sinfín de referencias. Voy a darle
una más, solo para que usted note la abundancia y la riqueza que hay con relación a la demostración y la proclamación de este reino. Mire por favor aquí en Marcos 16:15, aquí está, muy delineado, muy claro. Dice, y le dijo, id por todo el mundo y predicad. O sea, la proclamación, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, que dice, será salvo. Qué tremendo, más el que no creyere será, que dice, condenado. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. No los que creen que pueden hacerlo, sino a los que creen en Jesucristo. Estas señales seguirán a los que creen, dice. En mi nombre, ¿qué dice? Harán demostraciones del poder de Dios. ¿Cómo? Dice que en su nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos, y dice, y sanarán. ¿Qué hay primero? La predicación, luego la demostración del poder de Dios. Y así pudiéramos tomar muchos más pasajes para poder entender el tema de hoy, que es la proclamación y la demostración del poder de Dios. Ahora, el Señor nos ha dado autoridad. Fíjese bien, la autoridad nos la dio el Señor para hacer milagros, sanidades, prodigios, liberaciones, para resucitar muertos. Nos dio autoridad. Él nos ha enviado y nos ha dado la autoridad, pero también nos ha dado su poder para proclamar las buenas nuevas. Veamos aquí, dice en el manual, y al inicio del capítulo 2, siempre de Marcos capítulo 2, encontramos nosotros a un paralítico ponerse de pie en el momento que Jesús estaba predicando la palabra. Jesús tenía la autoridad de perdonar pecados y ordenar que un paralítico se pusiese en pie y caminara frente a una multitud atónita. Si seguimos detalladamente la vida de Jesús, encontramos continuamente la demostración viviente de que realmente hacía lo que decía. Él no proclamaba solamente la palabra, ya que éstas iban siempre acompañadas de la demostración de las buenas nuevas. Siempre fueron palabras puestas en acción. Entonces, ya en el capítulo 2, nosotros encontramos que el Señor sana a un paralítico. ¿Qué es eso? Es la demostración del poder de Dios. Hay hermanos que me dicen, ¿será que yo tengo el don de sanar enfermos? Déjeme decirle, una cosa es las señales que nos siguen y otra cosa es hacer milagros. Pero muy importante es que dice que el que cree, estas señales le seguirán. Estas demostraciones del poder de Dios no es un don del que está hablando. Está hablando de la demostración de ese reino que nosotros proclamamos. Cuando nosotros vamos y le predicamos a un enfermo y solo le predicamos y él se convierte al Señor, pero no oramos por la enfermedad que lo está atormentando, solo hicimos una parte. Cuando realmente el Señor quiere que nosotros proclamemos su salvación, que proclamemos el mensaje del Evangelio del Reino, pero que también esté la demostración de las sanidades, de los milagros, los prodigios, las liberaciones que acompañan a los que creen en el Señor Jesucristo. Entonces, son palabras puestas en acción. ¿Cuántos mensajes se han predicado?
¿Cuántas personas hemos evangelizado? ¿A cuántas personas les hemos hablado del reino de Dios sin ninguna demostración? Tratamos de convencerlos con palabras, tratamos de convencerlos manipulando muchas veces sentimientos, emociones, cuando realmente este evangelio es la demostración de lo que hablamos. Es una demostración del poder de Dios en la vida de todo creyente. Ahora, en el segundo punto que tenemos de esta enseñanza es hacer y enseñar. Ahora no es la proclamación y demostración, sino la demostración y la enseñanza. Hacer y enseñar. La Escritura dice en Hechos capítulo 1, verso 1, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, te escribí acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. ¿Cuál es el principio? Hacer y enseñar. ¿Qué es lo que usted y yo hacemos? Enseñamos y después hacemos. Enseñamos para hacer. La enseñanza aquí es hacer para enseñar. Haciendo es como se enseña. Y es así como la iglesia va a hacer las cosas. Hoy en día estamos enseñando, pero no hacemos. Cuando empecemos a hacer, la iglesia se va a dar cuenta cómo se hacen las cosas y entonces ellos mismos las van a hacer. Es un reto ya para la iglesia, es un llamado para los ministros, es un llamado para los asistentes pastorales, un llamado para los discipuladores de no solamente proclamar este reino, sino de demostrarlo, de empezar a hacer las cosas y luego enseñarlas cómo hacer las cosas. A mí me llama mucho la atención lo que dice Mateo en el último capítulo. Mire lo que dice Mateo 28, 19. Dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta parte, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esta palabra tiene que ver enseñándoles a hacer las cosas que Él nos ha mandado. No que les enseñemos en un pizarrón, no que les enseñemos la teoría, no, enseñándoles a hacer todas las cosas. Si no dijera aquí enseñándoles las cosas, aquí claramente dice enseñándoles que guarden, que hagan todas las cosas que os ha mandado. Esa es la bendición de la reproducción de discipulados o de discípulos, cuando empezamos a ver desarrollo en ellos, porque ya están practicando, ya lo están haciendo, ya están ejecutando esta parte importante de la demostración de la proclamación del poder de Dios. Entonces, aquí la acción está antes de la enseñanza, y la deducción de la palabra de Lucas es que Jesús continúa haciendo cosas y enseñando a través de la iglesia, que es su cuerpo. Ahora, esta realidad es exactamente lo que encontramos en el libro de los Hechos. En casi todos los capítulos vemos que la demostración va acompañada de la proclamación del evangelio. Veamos algunos ejemplos en Hechos capítulo 8, y ahí nos vamos a dar cuenta nosotros qué fue lo que pasó en Samaria, qué fue lo que pasó con Felipe. Capítulo 8, vamos a ver aquí y vamos a ir por pasos, porque el capítulo 8 está rico de enseñanza. La primera cosa dice que cuando los discípulos fueron esparcidos después de la persecución de Jerusalén, iban por todas partes anunciando el evangelio de Dios. ¿Qué vino sobre ellos? Una persecución. ¿Quiénes eran ellos? La iglesia, los discípulos, el cuerpo de Cristo.
Dice que después de la predicación, cuando los discípulos fueron esparcidos, después de la persecución de Jerusalén, dice, iban por todas partes anunciando, proclamando el evangelio del reino. El punto 2 nos muestra que Felipe, el evangelista, fue a Samaria y predicó a Cristo. Les mostró la persona de Cristo, les reveló la persona de Cristo, pero no se quedó solo así. Mire lo que dice el verso 6 y 7 del capítulo 8. Dice, versos 6, 7 y 8. Dice, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo, oiga bien, oyendo que oían que predicaba a Cristo. Estaba proclamando el evangelio, oyendo, y la segunda parte, y viendo las señales que hacía. Había una proclamación y una demostración del poder de Dios. Esto fue en la vida de Felipe. La gente unánime escuchaba. ¿Y cómo escuchaban? Atentamente. Pero también miraban, dice, veían las manifestaciones del poder de Dios. Y el punto 3 que encontramos acá, encontramos nosotros en Hechos capítulo 8, verso 12, dice así, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios, y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? Dice la escritura, pero cuando creyeron, no solo oyeron, no solo vieron, sino creyeron cuando Él les predicó el evangelio de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Mire pues lo que produce la proclamación y la demostración del reino de Dios, que produce nuevas conversiones. Creyeron, se entregaron al Señor y hubo un gran avivamiento en Samaria. Qué tremendo, qué glorioso lo que ocurre. Eso precisamente es lo que el Señor nos está llamando a hacer en el lugar donde tú estás, en ese pueblo, en esa aldea, en esa ciudad, en ese país. Dios te está llamando a que haya una proclamación, pero también una demostración del poder de Dios. Que las palabras vayan acompañadas de la acción y que podamos ver estas manifestaciones. Dice tremendo esta enseñanza que les predicaba a Cristo. Ellos estaban atentos, oyendo y viendo el poder de Dios. ¿Cómo no se iban a convertir? ¿Cómo no iban a creer en Cristo? ¿Cómo no se iban a volver a Dios? Esto fue algo tremendo, algo glorioso que Dios quiere que pase en mi pueblo, en mi país, en tu pueblo, en esa aldea, en ese lugar donde Dios te ha puesto para que tú proclames y para que tú demuestres el poder de Dios. Ahora, encontramos un evangelio poderoso, no solo por el fiel anuncio de la buena nueva, sino de la demostración de esas buenas nuevas que acompañaban a la palabra de Dios, que es la demostración del poder de Dios. Qué impresionante esta revelación y qué tan actualizada para nosotros hoy, en un mundo decadente, en un mundo donde hay mucha enfermedad, donde hay un mundo con tantos espíritus inmundos, donde Dios nos ha puesto, es para que precisamente nosotros hagamos lo que hizo Felipe. Predicó a Cristo, demostró el poder del reino y la gente creyó. Entonces, eso es lo que Dios nos ha llamado hoy a hacer a usted y a mí en este preciso tiempo.
La iglesia es necesario que crea, que entienda que ha sido llamada a proclamar y a demostrar el poder de Dios. No me avergüenzo del evangelio, de la proclamación, porque es poder de Dios. En las recomendaciones encontramos varias cosas que son importantes para nosotros. Recuerde que las recomendaciones son directrices, son órdenes que Dios nos da para que nosotros cumplamos a cabalidad con lo que hemos recibido hoy. Si yo solo me quedo, ay, qué bonita enseñanza, qué bonito lo que enseñó hoy el Señor, qué bonito lo que se dijo hoy en el discipulado, y no lo accionamos y no lo ejecutamos, entonces nos estamos quedando solo con una parte, la enseñanza. Pero aquí es hacer para enseñar, aquí es palabras en acción, aquí es predicación, pero también demostración. Lo que se dice se hace. Esta es la enseñanza de hoy. Recomendación número 1. Dice: cuando proclamen las buenas nuevas del reino de Dios, que vaya acompañada de la demostración del poder. 2. Actúa sin dudar. La duda es la que aniquila la fe. Actúa sin dudar que los milagros y las señales van a suceder. Esa es la confianza, la seguridad, la certeza de que eso va a ocurrir. Porque el tiempo de las cosas mayores de las que Jesús hizo ha llegado. Esto es muy importante. Entonces, proclamar, pero también demostrar el poder de Dios, sin dudar, porque ya el Señor nos ha enviado a hacer las cosas mayores. En la evaluación, veamos las 4 preguntas que tenemos acá. ¿Verdadero o falso? Pregunta número 1. La información que la Biblia nos da en el Evangelio deja bien claro que los verbos proclamación y demostración son 2 acciones que van juntas. ¿Verdadero? Pregunta número 2. La proclamación del reino de Dios siempre debe ir acompañada de demostraciones de milagros, prodigios y maravillas. ¿Verdadero? Pregunta número 3. El libro de los Hechos narra que los discípulos proclamaban el reino de Dios, pero no lo demostraban. Es falso, porque donde iban había manifestación del poder de Dios. Y número 4 dice así: Felipe predicaba el evangelio del reino de Dios sin realidades concretas. Falso. Dice que la gente oía y veía las señales que hacía Felipe. Esa demostración del poder de Dios los llevó a ellos a creer en Jesucristo. Esta es una enseñanza muy poderosa para usted y para la misión cristiana del Calvario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos limitamos solamente a predicar y no hay una demostración del poder de Dios de lo que estamos predicando, estamos haciendo medio trabajo. Usted y yo fuimos llamados a hacer trabajo completo. Usted y yo fuimos llamados a mostrar, a demostrar ese poder, las señales que nos siguen, lo que dice Dios que podemos hacer, las señales y las maravillas, los prodigios, limpiar leprosos, sanar enfermos, echad fuera demonios, resucitad muertos, predicad el año agradable del Señor. Todo esto es para la iglesia, todo esto es para usted y para mí como siervos del Señor. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Necesitamos ir al diseño y entenderlo y ejecutarlo y enseñarlo. Precisamente lo que hizo Jesús.
de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Haciendo es como enseñamos. Espero que hoy haya quedado claro la proclamación y la demostración del poder de Dios. Que Dios se manifieste en sus vidas, en sus iglesias y en su pueblo, en su nación, en su país. Que la gloria de Dios venga sobre cada discípulo. Que el Señor les bendiga.